Licenciado, ¿tiene apagado su micrófono? Bueno, entonces, repitiendo, buenas noches. El día de hoy vamos a dar un repaso de Derecho Penal 1. Entonces, por favor, para no perder el tiempo y avanzar lo más rápido posible, les voy a pedir que si quieren pueden apagar sus cámaras. Este repaso, por aquí debe estar Tatiana o María de los Ángeles, que les voy a pedir que me hagan el favor de grabarlo y luego ponerlo a disposición de ustedes. Parece que ustedes tienen un chat o una página en particular para que lo puedan colgar, porque es mucha información y entonces yo lo que quiero es que ustedes lo tengan disponible para que después la vayan dosificando, porque es toda la información que se da casi que en un semestre, al menos lo que vamos a intentar abarcar hoy. Entonces, hay temas que son, digamos, muy técnicos, muy teóricos, pero que vamos a enfocarlos en lo más práctico. La clasificación de los delitos. Gracias, Tatiana, también muy amable por colaborar con la clase. Los delitos, la primera gran clasificación que tienen es en delitos dolosos y delitos culposos. Esa clasificación se deriva del principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad nos dice que solo se puede deducir responsabilidad penal a una persona a título de dolo o a título de culpa. Nuestros códigos, como la gran mayoría de América Latina, que no han sido reformados y que vienen de los años 70, 50, todavía tienen una tercera forma que no es constitucional porque viola este principio y que se refiere a los delitos preterintencionales. O sea, si ustedes miran en su artículo 26 o 27, no me acuerdo muy bien, busquen qué es preterintencionalidad y van a ver que preterintencionalidad es provocar un daño mayor del que realmente se quería causar. Y eso la doctrina lo explica a través de la doctrina de las concausas. Esa es una doctrina italiana, porque ustedes se recordarán que la primera escuela jurídica, que fue la clásica, era predominantemente italiana. Entonces, una concausa es una causa que provoca un resultado, pero que no está, digamos, en el manejo o en el control del sujeto activo, sino que esa concausa puede ser previa, concomitante o posterior. Así, por ejemplo, el clásico ejemplo de dos personas que en una feria se pelean con el machete porque hubieron problemas ahí por una patoja y uno le hace un lance que se llama ahí con los machetes y resbala el filo de su machete en el plano del otro
y le corta medio dedo. Al cortarle medio dedo, el dolor va a hacer que el otro bote el machete y ya con eso el otro se da por satisfecho. Prácticamente lo derrotó. Pero resulta que esta persona no sabía, ignoraba que él tiene diabetes. Y la diabetes provoca una situación que provoca que la persona se desangre casi que más aceleradamente que otra. O es, digamos, parece aquella enfermedad que no coagula la sangre. Y él, ni siquiera él lo sabía. A sus 18 años no lo sabía, menos lo iba a saber el otro. Entonces, viene y lo llevan al hospital, pero cuando entra al hospital, al arribo, como dice la policía, fallece. Lógicamente, ustedes van a ver que esa preterintencionalidad lo que busca es que ninguna conducta dañosa salga impune. Y eso se llama un principio de versare in re illicita, que es el castigo de la conducta solo por la conducta, no porque realmente se tenga responsabilidad sobre ella, porque si vemos la persona que provoca una cortada en un dedo con machete, generalmente por no ser un área mortal, únicamente podría ser sancionada por un tipo de lesión. ¿Qué lesión comete alguien que mutila a una persona en una parte del cuerpo? Lesión gravísima. No, lesión específica. Mutilar una parte del cuerpo. Y por mutilación entendemos un corte. Es una lesión específica. Porque no podría haber una causalidad entre la cortada y la muerte. Lo que pasa es que en ese caso en particular, esa causa de la muerte se provoca no por la cortada, sino por la hemofilia o la diabetes que padecía la persona. Y en ese sentido no hay una relación entre la conducta que él realizó y el resultado típico, que es muerte. Porque él no preveía, él no sabía que el otro era hemofílico, ni siquiera él mismo, la misma víctima lo sabía. Y entonces se rompe la causalidad y se violenta el principio de culpabilidad. Entonces ya vimos, los delitos según la clasificación solo pueden ser dolosos o culposos. De acuerdo a la forma de acción, los delitos pueden ser de comisión, de hacer algo que está prohibido, que son la gran mayoría de delitos. La norma prohíbe algo, la ley dice no matarás, y si usted mata, está quebrando la norma. Se está haciendo lo que la ley prohíbe, pero está violentando la norma, que es no matar. Si la norma dice no robar y usted con violencia despoja a una persona de un bien, está adecuando su conducta al tipo penal
pero está violando la norma, que es una norma prohibitiva de no robar. Ahora también hay la posibilidad de no hacer cosas que la ley manda. Por ejemplo, la ley dice, para ciertas personas es obligación denunciar los hechos cuando tienen un especial vínculo con las personas o cuando por razón de su función o en ejercicio de su función lo tienen que hacer. Ahí hay un mandato. Usted debe denunciar. Y si yo no lo hago intencionalmente, estoy omitiendo hacer la acción que la norma me preceptúa. Esos son los delitos de omisión, que son muy escasos. Yo diría un 3% de los delitos de la legislación guatemalteca son por omisión. Ahora esa es la omisión propia. Pero la doctrina también ha encontrado lo que se conoce en nuestra ley, artículo 18 creo, si me hacen favor de leer, cambios de comisión por omisión. A ver, Nancy, léame por favor el artículo. Lick, ¿lo puedo leer yo? Sí, Artículo 18, ¿verdad? del Código Penal. Omisión por omisión. Quien omita impedir un resultado que tiene el deber jurídico de evitar, responderá como si lo hubiera producido. Si ustedes miran, ahí dice que la persona que causa un daño que tiene el deber jurídico de evitar, responderá como que lo hubiera cometido. Por eso es que en nuestro código habla de cambios de comisión por omisión, pero en la doctrina de los años 70 para acá, ustedes lo van a encontrar como omisión impropia. Y ahí tenemos que tener en presente lo que se conoce como el deber de garante. El deber de garante es el deber que yo tengo de garantizar que cierto resultado no pase. Y el de las fuentes del deber de garante se tienen de la misma ley, se tiene por contratos, que son leyes en particular, se tiene por mandato judicial o se tiene por propia disposición. Veamos un ejemplo de cada uno. ¿Quiénes tienen el deber de alimentar, con todo lo que implica, cuidar y velar por los hijos? Los padres. Los padres. O sea, los padres tienen un deber de garante en relación a sus hijos. Si un padre, como salía hoy en las noticias, una madre, llega y va a dejar a su hijo a las 3 de la mañana, un recién nacido, destapado, solo con una manta, abandonado en digamos, en un lugar donde hay un árbol, y le pasa algo al niño, el niño se muere, ¿qué delito es? Es parricidio por omisión.
impropia. ¿Y cómo lo podría fundamentar? El artículo 131 y el artículo 17. Porque ¿quién tenía el deber jurídico de darle techo, alimento y abrigo al niño? En este caso, la madre. Y el padre, pero pongamos que es madre soltera y por eso mismo lo abandona, ella comete parricidio por omisión, pero es omisión impropia. Si el juez lo nombra a usted tutor de un menor de edad y usted viene y deja que los empleados lo golpeen, ahí va a haber, digamos, lesiones por omisión impropia. Además, maltrato a menores. Si usted, un juez, le da en custodia a un mayor de edad que es interdicto, incapacitado mentalmente, y usted no lo alimenta, y él muere por inanición, también va a haber un asesinato por alevosía o por premeditación. Y finalmente, el cuarto ejemplo del garante. Usted le va y le dice a su hermana: mira, préstame a mi sobrino, vamos a ir al cine. Pero que si en plena película usted se encuentra a un amigo, se pone a platicar con el amigo y no mira que el niño se levanta y se va y el del niño se desaparece. Usted también está cometiendo una falta al deber de garante, porque si usted toma el cuidado de un menor, usted lo tiene que vigilar, lo tiene que atender y no puede descuidarse, digamos, en ningún momento. Entonces esa es la famosa omisión impropia, cuando las personas tienen el deber de garante. Y la última clasificación más importante es de acuerdo al resultado típico. Ustedes cuando estudiaron en penal vieron que los tipos dolosos de comisión, y yo se los he mandado en el cuadrito que les di, tienen un tipo objetivo y un tipo subjetivo. El tipo objetivo está formado por la acción, el resultado típico y la relación de causalidad. Eso quiere decir que hay una acción, hay una relación de causalidad y hay un resultado que deriva de la acción que se puede determinar por la relación de causalidad. La acción tiene un sujeto activo, porque tiene toda la parte objetiva, sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector, pueden haber elementos de modo, de medio, de tiempo, dependiendo del delito que sea. La relación de causalidad se determina por un juicio que se llama juicio de imputación objetiva. Y el resultado típico, que es el que nos interesa, pueden haber delitos de 3 tipos de resultado. Los de resultado común u ordinario son aquellos en que la acción provoca un resultado y ese resultado modifica el mundo exterior. Por ejemplo, yo vengo, saco un arma y le disparo a Giancarlo, Leonel.
esa acción que yo hice de dispararle y le disparo en la cabeza, lo mata. Entonces hay una acción que causa un cambio en el mundo exterior. Ese delito es un delito de resultado. Y como es un delito de resultado, acepta el grado de tentativa. ¿Qué quiere decir esto? Que puede que yo haciendo todo lo que necesito para matarlo, alguna circunstancia ajena a mi voluntad incide para que el delito no se cometa. Por ejemplo, que él al ver la pistola se desmaye y entonces no le pueda dar yo donde había apuntado, que él en ese momentito tenga un ataque de tos y se mueva, que por cualquier circunstancia la pistola se me trabe o sea de tan mala calidad que se explote, y entonces va a haber tentativa de un resultado mayor. Esos son los delitos de resultado que provocan un cambio en el mundo exterior. Están los delitos de peligro, y aquí hay de peligro en concreto y de peligro en abstracto. Los de peligro en concreto son aquellos que desde que se están realizando se sabe que se está poniendo en riesgo el bien jurídico. Por ejemplo, si yo manejo en estado de ebriedad o bajo efecto de drogas, es muy probable que yo no tenga ni los reflejos ni las condiciones y que pueda provocar un resultado dañoso. Y ese es el delito de responsabilidad de conductores. Ese es un delito de peligro en concreto. Si yo, en cambio, porto un arma sin tener licencia, ahí se habla de un peligro en abstracto. ¿Por qué? Porque yo puedo portar el arma sin necesidad de usarla, sin intención de usarla, solo para trasladarla de un lugar a otro. Pero si un agente de seguridad me hace el alto, o en un retén me hacen el alto, y me encuentran con una pistola sin licencia, yo voy a ser responsable de un delito de peligro en abstracto, que es la aportación ilegal de armas de fuego. Entonces hay dos clases, en concreto y en abstracto. Y la diferencia es que qué tanto se pone en riesgo el bien jurídico tutelado. Y finalmente, los delitos de simple actividad. Estos delitos de simple actividad se cometen cuando uno solamente realiza los elementos del tipo penal, sin que haga nada más. Un ejemplo clásico son los delitos de narcoactividad o los delitos de allanamiento de morada. Si usted entra a una casa sin permiso o se niega a salir cuando le piden que se vaya, usted está cometiendo allanamiento. No importa que no haga violencia, no importa que cause destrucción, solamente con escribir, ponerse en la descripción de la conducta, ya usted está cometiendo un delito que se llama de simple actividad. El caso también de la asociación ilícita. Esos son delitos de simple actividad. Bueno, ahí estaríamos con el primer tema que ustedes pidieron, que es la clasificación de los delitos. Después me pusieron pluralidad de delitos. Y eso es el tema de los concursos. Para que haya concursos,
Obviamente, tiene que haber más de un delito. Cometido por la misma o las mismas personas. Hay delitos que solo los puede cometer una persona. Por ejemplo, el disparar. Es muy difícil que alguien dispare en la misma arma dos personas. Si esa persona dispara una vez y hiere a otra persona, hay un delito de lesiones. En ese caso, como solo hay una acción, solo hay una conducta, solo hay un delito. Y entonces no puede haber concurso. Pero supongamos que yo vengo y amenazo con la pistola a una persona para que me dé su celular. Entonces viene la persona y me da su celular. Ahí hay un delito de robo. O ahorita sería el de robo de móviles. Pongamos mejor una cartera. O pongamos los dos. Yo le quito la cartera y le quito el celular. Hay dos delitos. El robo de móviles y el delito de robo común. Encima, una persona que está subiéndose a su carro, yo le digo que se tire al piso, que me dé las llaves y me llevo el carro. Hay 3 robos. ¿Cuántas acciones hay? 3. ¿Cuántos delitos hay? 3. Entonces ahí sí hay concurso. ¿Qué concurso es? Un concurso real. Y entonces el artículo 69, si me lo pudiera leer, don Giancarlo. ¿Qué artículo, disculpe, licenciado? 79. Ok. 6-9, Lic. Sí, 69. Concurso real. Al responsable de 2 o más delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a las infracciones que haya cometido a fin de que las cumpla sucesivamente, principiando por las más graves, pero el conjunto de las penas de la misma especie no podrá exceder del triple de la mayor duración. Si todas tuvieran igual duración, no podrán exceder el triple de la pena. Este máximo, sin embargo, en ningún caso podrá ser superior, primero, a 50 años de prisión y segundo, a 200,000 quetzales de multa. Ok. Entonces aquí estamos claros. Cada acción que sea un delito independiente se va a sancionar con la pena que tiene asignada cada delito. Si resulta que todas tienen la misma sanción, la misma duración, se podrá aplicar la pena máxima aumentada en una tercera parte, de acuerdo a lo que le favorezca al procesado. Y en caso de ser distinta pena, se aplicará empezando de la más grave a la menos grave. Pero en ningún caso puede haber una pena que supere los 50 años de cárcel. Y según el Código Penal, los 200,000 quetzales de multa. Pero vamos a ver que en el mismo Código Penal hay delitos con multas más elevadas. Porque la multa, digamos, en leyes especiales, es de un promedio de ¿cuánto? $600,000. A ver, doña señorita. $625,000. $625,000, sí, así es. Licenciado, buenas noches. Disculpe.
Fíjese que quería, si nos podía dar un ejemplo de concurso de delitos ideal. Ahorita Porque voy, el real... no he terminado el real. Ah, Al ok, terminar gracias, el licenciado. real, voy al ideal. Bueno, hay veces que en la prensa sale el caso de un patrullero civil que se juzgó por ejecuciones extrajudiciales, que había sido condenado a 200.000 años, o a 820 años, o 920 años. Esa pena es la sumatoria de todos los crímenes que se le imputan. Pero realmente en Guatemala nadie puede superar los 50 años de cárcel. ¿Sí? O sea que aunque usted se le acuse de 400 muertes, nunca se le va a poder imponer las 400 muertes porque la pena máxima es de 50 años. Bueno, el concurso ideal, y por favor, López, léame qué es el concurso ideal. Artículo 70. Claro, licenciado. El artículo 70 indica concurso ideal en caso de que un solo hecho constituya dos o más delitos o cuando uno de ellos sea medio necesario de cometer el otro, únicamente se impondrá la pena correspondiente al delito que tenga señalada mayor sanción, aumentada hasta una tercera parte. El tribunal impondrá todas las penas que correspondan a cada una de las infracciones si a su juicio esto fuere más favorable al reo que la aplicación de la regla anterior. Cuando se trate de un concurso ideal de delitos sancionados con prisión, de delitos sancionados con prisión y multa o delitos sancionados solo con multa, el juez a su prudente arbitrario y bajo su responsabilidad aplicará... ¿Cómo? Prudente arbitrio. Sí, arbitrio, perdón. Y bajo su responsabilidad aplicará las sanciones respectivas en la forma que resulte más favorable al reo. Ok. Si ustedes miran, todos los concursos están pensados en lo que más le favorezca al procesado, por el principio de indubio pro reo. Entonces, el primer supuesto, cuando un solo hecho provoca varios delitos. Si el día de hoy una empresa publica en la prensa libre que se estarán pagando intereses del 20% mensual a las personas que adquieran bonos del Quetzal, que están respaldados por el Illinois Bank de Estados Unidos y por el Banco Ficosa de Guatemala. Esa sola publicación, para quien sabe que en los depósitos de ahorro lo más que le pagan a uno es el 3%, 4% anual, ya 20% mensual ya le suena tentador. Entonces van, sacan su dinero del banco y lo van a meter a esos bonos del Quetzal. Con ese anuncio, ese solo anuncio, puede que lleguen 5, 10, 100, en fin, varias personas. Ahí hay un ejemplo de que un solo hecho, una sola acción, puede provocar varios delitos porque cada persona constituye un delito. Primer supuesto. Segundo supuesto. Cuando un delito es medio necesario para cometer el otro. Generalmente la ley es la que dispone cuando un delito es medio necesario para cometer el otro. Si ustedes miran, para cometer el delito de tortura, dice
todo el que sea sancionado por tortura deberá también ser juzgado por secuestro. ¿Por qué? Porque para torturar a una persona hay que tenerla sometida, privada de su libertad. Lo mismo sucede cuando hablamos de los delitos de violación. Usted va a abusar de una mujer solo cuando ésta está privada de su libertad, sustraída o retenida en un lugar donde no pueda ser auxiliada. Entonces, la violación generalmente concursa idealmente con el secuestro. Y en un ejemplo más sencillo, para las personas que están casadas aquí, cuando se casaron a ustedes les preguntaron, informándoles de la pena del delito de perjurio, si estaban unidas con terceras personas o convivían con tercera persona. Entonces, para cometer un matrimonio ilegal, es decir, casarse 2 veces, casarse sin estar divorciado de la otra persona, el concurso ideal obligado es el delito de perjurio. Pero siempre que realmente sea algo determinado por la ley. A ver, Alejandra. Oli, Alejandra. Había levantado la mano. Hola, licenciado, buenas noches. Sí, dígame. Disculpe, solo una pregunta. En el concurso ideal dice que cuando únicamente se impondrá la pena correspondiente al delito, que tenga sanción, la mayor sanción, aumentada hasta una tercera parte. Y si en uno de los delitos, digamos, tiene la sanción de 50 años, uno pone, o sea, es solo en 50 años queda, ¿verdad? Obviamente. Ay, solo en 50 años queda porque no puede pasar de 50 años. Ahora bien, hay delitos que a veces tienden a confundir. Yo entro a una casa a robar. Normalmente, la gran mayoría de robos no tienen, digamos, un delito secundario. Robos y hurtos. Pero pongamos que cuando yo estoy robando, el dueño se despierta y sale. Entonces yo llevaba un cuchillo y cuando él baja yo lo degollo. Ahí es necesario matar a la persona para robar. No. No, licenciado. Entonces, como no es necesario, va a ser un concurso real. Un concurso real de robo agravado, porque estamos en una casa, y asesinato por el numeral séptimo. Para cuando yo mato a una persona para poder huir o para que la persona no me reconozca o no turbe otro delito. Ese 132, inciso séptimo, pero es concurso real. Finalmente, hay una norma que generalmente se confunde con un concurso, pero que no es concurso, sino que es una norma para aplicación de penas y que se da cuando un delito se comete varias veces contra la misma o contra distinta persona, aprovechando los mismos medios contra el mismo bien jurídico
en el mismo diferente acto. Pongamos el caso de la estafa que yo les hablaba de Gilsa o de AFI, que ellos estafaron usando un mecanismo piramidal. Entonces era una estafa donde los primeros que invirtieron sacaron dinero, pero ya cuando ellos tenían la cantidad que habían prevenido como la mayor que podían sacar, se fueron y todo el mundo perdió. Entonces ahí hay, si ustedes miran, el mismo medio para estafar, el mismo bien jurídico, patrimonial, varias personas, distintas personas, aprovechando la misma circunstancia en distintos momentos. Entonces, cuando se da ese delito serial, llaman en otros países, se puede aplicar el delito continuado. Pero cuando es un delito serial contra bienes que no sean personalísimos. O sea, aquí un delincuente que mata a una persona hoy, mata a otra persona después, o que viola a una mujer hoy, viola a otra mujer en un mes, o viola a un niño o a una niña, generalmente, como son bienes personalísimos, la ley no acepta que contra esos bienes se pueda aplicar el delito continuado ni el concurso ideal. Porque esos son, digamos, ser humano es único y tiene que respetársele por su condición de dignidad humana. Entonces, el delito ideal y el delito continuado solo se aplica en otro tipo de delitos que no sean, digamos, de carácter personalísimo. Eso está establecido en doctrina legal internacional y doctrina legal nacional. Ustedes saben que la doctrina legal es la jurisprudencia de los tribunales en un determinado número de casos. Aquí en Guatemala son 3 para la CC y 5 para la Corte Suprema de Justicia. Sí, Oli. Gracias, licenciado. Solo si usted podría ser tan amable de dar un ejemplo del concurso real, o sea, ya en sí aplicando las penas, o sea, ¿cómo sería? Porque, o sea, si estoy como perdida, perdón. Es que mire, pues, el problema de que ya aplicando las penas es porque ya el juez determina la pena. Por ejemplo, yo vine y discutí con una persona y le disparé. Y le causé una herida por la cual va a perder un miembro no principal, una mano. Ahí la pena va de un mínimo a un máximo. Pongamos que la pena que le va a fijar el juez son 4 años. Y además, cuando me quisieron detener, golpeé a otro y le provoqué una cortada que va a ser una lesión, digamos, grave, y ahí me van a poner 2 años. Ahí hay concurso de delitos porque hay 2 delitos. La ley dice que le favorece más que le pongamos a que cumpla primero los 4 años por la gravísima y después los 2 años por la grave, que sumarían 6, o le pongo la pena máxima de la gravísima, que serían 4, aumentada en una tercera parte. ¿Cuál sería la tercera parte de 4? 1.33. Les componemos en 12 meses
Un año es la tercera parte de 3 y 4 meses es la tercera parte de 12. Entonces va a tener 5 años, 4 meses. Y la que más le favorezca, esa la van a poner. A criterio del juez. Pero igual, licenciado, por ejemplo, él ahí en esa persona cometió 2 delitos diferentes, pero esos 2 delitos diferentes obviamente están aquí en el Código Penal y ahí en el Código Penal dice cuál sería o sea, la pena. Y entonces ahí uno va sumando y eso, así como La usted hizo, más ¿verdad? grave, la pena más grave es la que le sirve para que se sancione primero. Y de ahí las más leves, cuando se van a cumplir todas. Si todas tienen la misma duración, se pone en la máxima aumentada en la tercera parte. Esas son reglas matemáticas que el juez hace para ver cómo favorece al procesado. Gracias. Don Gerardo Sánchez. Sí, Lix, solo tengo una duda en el concurso ideal que también había leído yo que, por ejemplo, si eran del mismo bien jurídico, o sea, que esté regulado en el Código Penal, se volvía ideal. No. No, porque usted puede matar a... Usted lanza una granada y mata a 3, le amputa el brazo a 4 y deja lesionados a 5. Un solo hecho. Una granada. Pero no se puede aplicar el concurso ideal porque esos son bienes personalísimos. Entonces no es que por el bien jurídico se convierta en ideal. Ah, pero sí, o sea, pero ese es en el personalísimo, pero digamos, por ejemplo, la administración pública o el patrimonio. Sí, ahí sí se podría, Ah, pero por la regla básica de que una sola conducta provoque 2 o más delitos. Pero deme un ejemplo al revés. Si yo cometo peculado, cada vez que yo saque dinero en la caja, va a cometer un delito distinto. No es una sola acción. Eso es lo que yo quisiera que entendieran. Cuando la ley habla de acciones, habla de que cada acción constituye un delito. Entonces, cuando una sola acción provoca varios delitos, solo podría ser, así como yo les expliqué, en el caso de una estafa. Actualmente hay empresas que trabajan en Internet y publican anuncios que cosméticos tal marca hagan tanto. Y muchas señoritas o señoras llaman y hacen el pedido por los productos. Se los llevan y muy bonito empaque y todo, pero cuando los empiezan a usar, no sirven. Ahí la misma acción, una sola acción, provocó varios delitos. Ahí hay concurso ideal. Y a la vez se podría sancionar usando la regla del delito continuado. Porque una cosa es que sea concurso y otra cosa es cómo se va a penalizar. ¿Ya? gracias, Lix. Sí, nada, ya pasó. Vamos a ver el tema de la participación, que a veces les da también mucho problema. Por favor, apaguen sus micrófonos porque se ve interferencia.
Sí tenemos, si vamos a la doctrina, hay 4 teorías de la participación y todas las ha explicado magistralmente Klaus Roxin. Otros autores, Muñoz Conde, Sebastián Soler, mexicanos como Aranda Díaz, hablan de esto, pero sobre la base de las teorías de Roxin. Porque las teorías de Roxin parten de la teoría funcionalista, donde el centro del delito es la protección al bien jurídico. Entonces Roxin dice, la teoría que más se usa, la más conocida, es la teoría individual. Es decir, una persona física o una persona jurídica va a ser responsable a título de autor o a título de cómplice. El autor implica a su vez 2 clases de responsables. El autor en sentido estricto, que es el que tiene el dominio del hecho, el que decide y ejecuta los elementos propios del delito, y es el que tiene el control sobre ese delito. Y 2 partícipes más, uno que se llama inductor, que es el que induce, convence a otro para que cometa un delito. Obviamente lo hace despertando en él un interés económico, intelectual, material, en fin. Pero él es el que lo piensa e induce al otro. Y el colaborador eficaz, el colaborador necesario se llama, que es aquella persona que suministra información, no participa directamente en el delito, pero suministra información vital o elementos vitales para la realización del mismo. Esas 3 figuras, nuestra ley las equipara como autores y les pone la pena más elevada. Entonces, si yo vengo y mato a una persona, cometo homicidio simple. Yo voy, saco el arma, le disparo y lo mato. O voy con un machete y lo ataco y le corto la cabeza y lo mato. Ahí hay homicidio. En su caso podría haber asesinato. En su caso podría haber parricidio, dependiendo de las circunstancias de la víctima y del victimario. Pero vengo yo y no me considero capaz de matar a una persona. Tengo ganas de matarlo, pero yo sé que es más fácil que él me mate a mí que yo lo mate a él. Entonces voy a un barrio y contrato a un sicario, alguien que cobra por matar a una persona. Y le digo, mira, si tú matas a fulano de tal, le doy la foto, la dirección.
tiene una tienda en tal bar y yo quiero que lo mates. No importa por qué razón no maté. Y le ofrezco 1000 quetzales. Te doy 500 ahorita y 500 cuando lo hayan matado. La persona va y pide que le despachen algo y cuando se acerca el señor a atenderlo, le dispara 2 tiros en la cabeza. Sale y se va y me va a cobrar los otros 500 quetzales cuando ya ha salido la noticia. Ahí la persona que tenía en sus manos la autoría inmediata, la posibilidad de decidir si lo hacía o no lo hacía, era el marero. Él es el autor directo, artículo 36, inciso 1. Como yo cuando maté yo a la persona. Artículo 36.1, autor directo. Ahora bien, en el caso del marero, el que lo indujo, el que lo exhortó a matar a cambio de dinero, ese va a ser el inductor, que también se conoce con el nombre de autor intelectual. Entonces aquí vemos que hay un autor intelectual y un autor material o directo. El último ejemplo, donde participan los tres para que los distingan. Yo quiero secuestrar a una persona que es muy acaudalada, pero que realmente pocas personas lo conocen porque lleva una vida muy ermitaña por su misma fortuna. Y entonces lo que hago yo es que me convenzo al mayordomo que lo conoce para que me dé una foto de él y me diga qué día sale de la casa y mejor si sale solo. Ya con esa información y ese convencimiento, voy y contrato a 2 personas para que se lo lleven y lo vayan a meter a un lugar. Los que se lo llevan, los que los privan de libertad, son los autores directos, autores materiales. 36, inciso 1. El mayordomo que no intervino en nada, pero me dio la foto para que yo lo reconociera y me indicó cuándo iba a salir y estaba solo, ese es el cooperador necesario. Y yo que ideé toda la trama, hice los contactos, hice la planificación, soy el inductor o autor intelectual. Entonces miran ustedes cómo hay distintas funciones y cómo son distintos los roles, pero a los 3 se les imputa como autores y se les responsabiliza como autores. Ahora los cómplices son personas que colaboran con el delito, pero en una forma accesoria, no principal. Son los que están en la esquina cuando se está cometiendo un robo y están vigilando que no venga el dueño o vigilando que no llegue la policía. Esos son los cómplices. Los que permiten mandar información, cartas, comunicaciones, armas entre los partícipes, esos son cómplices. Su ayuda es accesoria. Y esos están en el artículo 37. A ver, doña Oli. Gracias, solo
Actor intelectual que usted decía es el mismo del actor inmediato, ¿verdad? No. ¿Y el Mire, actor mediato por cuál es? eso, si me deja, yo voy a explicar las 4 formas, porque les dije que habían 4 teorías. Ahorita estoy explicando la teoría de los autores individuales. Permítame y ahorita voy a llegar a eso. La segunda teoría es la teoría de los grupos organizados. En esa teoría, Roxin nos dice que en los delitos que requieren la participación de 3 o más personas, hay un reparto de funciones. El ejemplo clásico de esto es el secuestro. Hay una persona o 2 personas o 3 que privan de su libertad a la persona, la conducen a un lugar donde lo van a tener oculto. Generalmente hay una persona que está encargada de su cuidado y otra que está encargada de que no se escape. Y hay otra persona que está encargada de negociar, de hacer las llamadas o intercambiar los mensajes. Ahora con tanta forma y medio que hay, pues ya no solo es llamadas, sino que distintos modos de comunicación, videollamadas, en fin, que se distorsiona la voz y se ponen máscaras y demás. Y es el que negocia el rescate. Y hay otra persona, generalmente que no es muy llamativa, que es la que va a traer el rescate. Entonces, cuando en estos delitos hay un reparto de funciones bien establecida, Roxin dice que todos tienen responsabilidad de autores, que son como coautores todos, porque hubo un reparto de funciones. Y todos responden, en ese caso, si son acciones principales, como coautores del secuestro. No cuadrilla. La cuadrilla es otra cosa. La cuadrilla es una agravante. Pero para determinar la forma de participación, se usa la teoría de Roxin de la organización funcional y el reparto de funciones. Posteriormente, hay un caso, que es lo que mencionaba la compañera Alejandra, donde hablamos de autor inmediato y autor mediato. Pero en este caso, el autor mediato tiene una especial influencia o control sobre el mediato. Y entonces el mediato no tiene voluntad, porque está hipnotizado, porque está narcotizado, porque es una madre cuyo hijo está secuestrado por el mediato. Es un gerente de banco que tienen a la familia amenazada de que si él no hace lo que ellos quieren, la van a matar. Esa persona que actúa y comete el delito es un autor inmediato, pero no tiene responsabilidad porque no existe la voluntad. Él no comete delito por falta de voluntad. Y entonces el único responsable como autor directo es el llamado autor mediato. El inmediato, como les digo, está impune. Y por eso es que no es lo mismo el autor intelectual que el autor mediato. Son distintas formas de participación.
Y finalmente, con eso cerramos el día de hoy. La última teoría que expresó el autor Claude Roxin es la teoría de los aparatos de poder. Los aparatos de poder generalmente aplicados a los estados, que fue posterior a la Segunda Guerra Mundial y a todos los que se han cometido de delitos por lesa humanidad, donde hay aparatos de poder denominados estados inmersos en esos delitos. Por esa teoría, Roxin estableció principios como el de que los soldados no pueden alegar obediencia debida cuando están matando a civiles desarmados y ya sometidos, de que no se puede hablar de legítimo cumplimiento de una orden cuando usted decide que para matar a 500 judíos le resulta más práctico desnudarlos a todos y meterlos en una cámara de gas, o si le resulta más práctico, porque hay mucha agua, ahogarlos o quemarlos. Ahí su responsabilidad no disminuye por ser parte de un ejército, de una fuerza militar. Y por lo mismo, las leyes de amnistía no se admiten contra los delitos de lesa humanidad. Las mismas guerras, como la de Ucrania, como la de los gringos que se metieron a Irak y demás, están regidas por los protocolos de Viena y protegen a la población civil inmersa en una guerra, protegen, digamos, eso que sale en las películas que cae, que es miembro de un ejército y cae en poder de otro, solo tiene que dar su nombre, su rango y su número de identificación. Y de ahí no tendría por qué contestar más. Esas son reglas en época de guerras. Y entonces, cuando se habla de guerras inclusive legítimas, están sometidas a reglas. Ya no digamos de guerras de represión contra el mismo pueblo, que ya son delitos de lesa humanidad, que ya vimos que son imprescriptibles, que ya vimos que se pueden juzgar en cualquier país por el principio de universalidad y que no se puede alegar el caso de que si no lo hubiera hecho yo, lo hubiera hecho otro porque yo era una pieza en la armación, que fue la defensa que quiso ejercer el autor de un campo de guerra de apellido Eichmann, y que bajo esta teoría de aparato de poder de Claude Roxin se logró invalidar, porque él era un autor como es, solo que actuando con carácter oficial. Bueno, compañeros, hasta aquí llegamos en la primera clase. Vamos a darle la palabra a doña Oli, que ha estado muy participativa. Perdón. Solo una pregunta, aquí en Guatemala se juzga por la teoría de los autores individuales, ¿verdad? No, se aplican todas. Se aplican todas porque no se pueden dejar de aplicar. Digamos, si usted mira a una persona que dio muerte a otra, pero porque estaba hipnotizada o drogada, usa la del autor mediato e inmediato. Si hay un aparato, una organización criminal, usa la de distribución de funciones. Si se supone que para cuando se juzgan delitos de genocidio o algo así, se tendría que usar la de aparatos del Estado. O sea, las teorías
Existen porque ayudan a comprender de qué forma se puede razonar la responsabilidad de los partícipes. O sea que se usan todas. Lo que pasa es que es más fácil que usted conozca la de los sujetos individuales, pero en crimen organizado, digamos, se usa la de distribución de funciones. Porque son por eso organizaciones criminales. Gracias. Vaya. Entonces, compañeros, llegamos hasta aquí para esta clase y vamos a ver cuándo les puedo hacer la siguiente clase o la grabación de lo que me quedó pendiente y se la subo con los compañeros o las compañeras que están colaborando para que ustedes puedan tener este repaso y refresquen sus conocimientos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado.